Bienvenido a Fliss Fanfics. Puedes apoyar el canal uniéndote. Cualquier ayuda se agradece. Oster negó con la cabeza. Me temo que no, hermano. Nuestras acciones en la guerra han beneficiado a nuestra casa. Debemos acabar con ella cuanto antes de que nos abandone. La casa Redwine es cercana a la casa Tyrelli. La esposa de Lord Luthor es Redwine de nacimiento. Si logramos conectarnos con Alto Jardín, podríamos acercarnos al trono. Brinden entrecerró los ojos. Tienes la intención de seguir el juego. Brinden no era un tonto. Tenía poca tolerancia hacia la política y los necios que se pavoneaban en la corte. Era un soldado de pies a cabeza. Blandía la espada tan bien como cualquiera y sabía cómo inspirar a los soldados bajo su mando. Su padre se había asegurado de que tanto él como Oster supieran de Juego de Tronos. La mayoría de los grandes señores al sur del cuello lo sabían. Aunque a Brinden no le importaba en absoluto el juego, parecía que su hermano tenía otros pensamientos. Oster se encogió de hombros. No veo por qué no. No me imagino a un Tully sentado en el trono de hierro, pero si jugamos bien nuestras cartas, podríamos ayudar a forjar el futuro del reino. Un futuro que recompense a nuestra familia con riqueza y prestigio. Brinden golpeó el escritorio con el puño, haciendo que el tintero de su hermano saltara y vibrara. ¿Estás ciego, hermano? No se juega en este juego. No puedes elegir cuándo entrar ni cuándo salir. Ganas o mueres. Eso es todo. Oster sonrió levemente. Entonces no debería haber problema. Después de todo, nadie sospecharía jamás que una trucha es peligrosa. ¿Cuántas truchas fueron capturadas y asadas cuando intentaron participar? Preguntó Brinden. ¿Cuántos de nuestros antepasados murieron jóvenes por tener los mismos planes insensatos que tú? Oster se levantó de su asiento y se inclinó hacia adelante. Su sonrisa burlona desapareció y fue reemplazada por un ceño fruncido. Cuando habló, su voz sonó mortalmente seria. Me has insultado por última vez, Brinden. He escuchado tus quejas y ya he tenido suficiente. Te casarás con Bethany Redwine y harás lo que sea necesario para que nuestra casa se fortalezca. Brinden recogió el contrato matrimonial y lo arrojó a las brasas del brasero de su hermano. Oster alzó una mano para detenerlo, pero el daño ya estaba hecho. El contrato se convertía lentamente en cenizas. Ninguno de los dos hermanos dijo nada mientras se miraban fijamente, escuchando el crepitar del pergamino ardiendo. ¿Rechazarías tu deber como miembro de esta casa? Preguntó Oster apretando los dientes. Era evidente que estaba a punto de perder los estribos, pero a Brinden no le importó. Soy tu hermano. No un pez en el mercado para vender al mejor postor, espetó Brinden. Juega a tu patético juego, hermano. Vende a tus hijos como intentaste venderme a mí. No tendré nada que ver con eso mientras viva. Soy dueño de mí mismo y tomaré mis propias decisiones. Antes de que Oster pudiera responder, Brinden giró sobre sus talones y salió de la habitación, cerrando la puerta de un portazo tras él. Salto de línea. Los dos hermanos estaban uno frente al otro, aferrados a las dagas que llevaban a los costados. El resto de la cena permaneció en la mesa, enfriándose mientras discutían. Los tres hijos de Oster observaban con los ojos abiertos cómo su padre, siempre tranquilo y sereno, y su querido tío se gritaban. Brinden amaba a los hijos de su hermano, a pesar de la tensión entre él y Oster. No era difícil prever que Catelyn, su hija mayor, sería una gran belleza al crecer. Había heredado la belleza y el buen corazón de su madre. Lisa era una niña bonita por derecho propio, pero era tímida y torpe, solo 2 años menor que Cat. Edmure, el tercer hijo de Oster, tenía solo 3 años, pero parecía haber heredado el tradicional aspecto de los Tully. Cabello castaño rojizo y ojos azules. Kat parecía más serena de lo que debería ser una niña de 8 años, pero Brinden la conocía lo suficiente como para saber que estaba preocupada. Las emociones de Lisa y Edmure eran más evidentes cuando la pequeña abrazó a su hermano. Debes casarte pronto, Brinden. Siseó Oster, intentando contener su ira delante de sus hijos. Eres demasiado mayor para estas tonterías. Te he presentado media docena de mujeres, todas ellas serían excelentes parejas para ti y ayudarían a nuestra casa, pero sigues desafiándome. Brinden resopló. Brackens y Freys. Blackwolves y Magisters. No quiero a ninguno de ellos. Entonces, ¿qué quieres, Brinden? Preguntó Oster. He soportado tu terquedad durante años. Dime con quién quieres casarte y me encargaré de que suceda. Eso es exactamente, Oster. Gruñó Brinden, señalando a su hermano con el dedo. ¿Quieres meterte en mi vida amorosa, un lugar al que no tienes derecho?
Puede que seas mi hermano, pero yo soy mi propio hombre y tomaré mis propias decisiones. No soy el peón de nadie, ni siquiera el tuyo. Oster alzó las manos. Estás loco. Gritó. Te ofrezco mujeres atractivas y quemas las cartas de sus familias. Te ofrezco ayudarte a encontrar una mujer que te guste y me devuelves mi amabilidad. Contigo es imposible razonar. Amabilidad. Se burló Brinden. Familia. Deber. Honor. Esas son las palabras de nuestra casa. Argumentó Oster. Te niegas a ayudar a nuestra familia. Escupes en tu deber. Me deshonras, tu hermano y señor. ¿Dónde está tu amor por tu hermano? Replicó Brinden. Me deshonras intentando venderme al mejor postor. ¿Y me sermoneas sobre el deber? ¿Cuál es el tuyo? ¿Proteger al pueblo llano, pagar impuestos a la corona y vender a tu familia como ganado? Oster apretó los dientes al sentir que la empuñadura de su daga palidecía. Brinden no se acobardó ante su hermano y mantuvo una mano sobre su propia daga. Habían entrenado juntos de jóvenes en el campo de entrenamiento durante años. Brinden estaba seguro de que si su pelea llegaba a los golpes, él ganaría. Los nobles se unen a otras familias para forjar alianzas, dijo finalmente Oster, con la voz cargada de decepción y rabia contenida. Así es el mundo, hermano. ¿Te conformas con ser la cabra negra del rebaño Tully? Brinden sonrió, pero sin humor, mientras señalaba el estandarte azul y rojo que colgaba detrás de su hermano y alrededor del salón. Como todos los estandartes que colgaban dentro y fuera del castillo, mostraba una trucha plateada saltando. Somos peces, Oster, no cabras, espetó Brinden con sarcasmo. Soy un pez negro. Salto de línea. Ser Brinden, tienes una visita, dijo el centinela desde afuera de la tienda de Brinden. Hazlos pasar, respondió Brinden mientras se sacudía sus pensamientos. No había mucho que hacer salvo pensar, mientras Brinden y su ejército avanzaban hacia el norte por el camino real. Los salvajes que Ned había enviado al sur para mantener el camino despejado habían hecho todo lo posible, pero la nieve caía más rápido de lo que podían palear. Por cada metro que despejaban, ya se acumulaba otro medio metro. Esto había reducido el ritmo del ejército a solo unos pocos kilómetros al día antes de que los hombres se agotaran y el ejército se viera obligado a acampar en el mismo camino. Los hombres pasaban frío y se sentían miserables, abrigados con pieles mientras marchaban. Brinden esperaba llegar pronto a Invernalia. Brinden había estado pensando mucho en su difunto hermano mientras viajaba hacia el norte. La lucha contra los elementos había obligado a su conciencia a reflexionar sobre sí mismo, donde finalmente lidiaba con los pensamientos y emociones que había estado reprimiendo desde el funeral de su hermano. Ser Brinden, saludó Edric Baratheon con cansancio mientras entraba en la tienda. Edric, dijo Brinden. ¿A qué debo la visita? El muchacho se había convertido en un hombre diferente del joven señor que Brinden había saludado en Desembarco del Rey cuando él y su hermanastro Henry entraron a caballo en la Fortaleza Roja. Ahora estaba más serio, y el brillo que había en sus ojos azules se atenuaba cada día. Brinden también había observado el cambio en otros. La nieve y el hielo estaban convirtiendo a los hombres en estatuas de piedra cuya única emoción era la miseria. Sin embargo, también hubo algunos cambios positivos en el joven. Desde que Garland y Oberyn lideraron a un grupo de sus mejores guerreros hacia el norte, siguiendo las instrucciones del rey, Edric había empezado a pasar tiempo en las reuniones del Consejo de Guerra de Brinden, pues ya no tenía a su hermano con quien pasar el rato. Henry, curiosamente, había sido uno de los pocos a quienes se les pidió por su nombre que acompañaran a Garland al fuerte de la noche. El chico había demostrado ser sorprendentemente observador y solía hacer buenas preguntas en el momento oportuno. Brinden sería el primero en admitir que le estaba tomando cariño, sobre todo porque le recordaba a Robert de joven. Necesitaba conversar un poco, Ser, suspiró Edric mientras se dejaba caer en un taburete cercano. Lore Swan es un poco divagante. Brinden rió entre dientes. Así que recurres al astuto veterano para conversar. Edric se encogió de hombros. Tengo mis razones. ¿Y cuáles serían esos? Edric dudó, y Brinden supo de inmediato que el chico quería algo. No se trataba de una visita social informal. Lore Swan estaba escribiendo una carta para su nueva esposa, explicó Edric. Dijo que no tardaría en tener una esposa. Brinden asintió. El rey se casó a los 17 años. No muchos nobles jóvenes llegan a los 20 sin esposa o prometida. Estoy seguro de que Ser Cornay ha estado considerando propuestas desde que el rey Robb te legitimó. Edric pareció sorprendido. ¿Crees que sí? Me sorprendería que no lo hubiera hecho, respondió Brinden.
Pero eres nuevo en el gobierno y creo que no quería agobiarte con demasiadas cosas. Ahora bien, el anciano caballero se inclinó hacia el chico. ¿Qué haces aquí, Edric? Una vez más, el niño dudó antes de dejar caer los hombros y mirar al suelo. Con Loreswan hablando de su esposa y de cómo algún día podría casarme, ¿por qué nunca te casaste, Ser Brinden? Preguntó en voz baja, casi con miedo. Brinden hizo una mueca y se recostó. ¿Sabes cuántos altos señores he conocido que tenían demasiado miedo de hacerme esa pregunta? Estuve en el consejo de guerra con Ned Stark, Jon Arryn y tu padre, Robert Baratheon. Ninguno se atrevió a preguntarme algo así. Incluso mi propio hermano se rindió al cabo de un tiempo. Lo siento, dijo Edric rápidamente, levantándose de su asiento. Siéntate de nuevo, ordenó Brinden. Cuando Edric volvió a su taburete, Brinden continuó. Mírame. Los ojos azules de Edric se encontraron con los de Brinden. El anciano caballero notó que el niño estaba asustado, no por la perspectiva de luchar contra los otros, sino por ofenderlo. Él era el pez negro. Uno de los guerreros más conocidos y respetados a lo largo y ancho de Poniente. Era el superviviente de medio centenar de batallas. Había luchado contra el último fuego oscuro en la guerra de los reyes nueve peniques. Había ayudado a derrocar la dinastía Targaryen durante la rebelión de Roberts. Había sido el principal consejero del rey Robb mientras el joven norteño luchaba contra Tywin Lannister en las tierras de los ríos. ¿Quieres una respuesta?, preguntó Brinden, sin dejar de mirar al chico. Edric se esforzó por mantener la mirada en Brinden, pero finalmente asintió. Sí. Muy bien, dijo Brinden simplemente. ¿En serio?, preguntó Edric. Brinden hizo un gesto vago con las manos. Es muy probable que esta sea mi última batalla, muchacho. Mejor contárselo a alguien. Edric se adelantó, expectante. Entonces, ¿por qué? Mi hermano primero intentó casarme con una chica del dominio, Bethany Redwine, explicó Brinden. Me sentí ofendido. Había elegido a su esposa entre todas las tierras de los ríos y se había casado por amor, y sin embargo, allí estaba, a horcajadas sobre mí con una pobre chica que no conocía y que no me distinguía de ningún otro caballero manchado de sudor. Tomé el contrato y lo destruí. Fue entonces cuando mi hermano y yo tuvimos nuestra primera discusión sobre el matrimonio. No querías que te obligaran a casarte con una chica que no querías y que no conocías, dijo Edric. Brinden asintió. Durante los años siguientes, mientras residí en Aguas Dulces, mi hermano siguió aceptando ofertas de señores fluviales, hombres del valle, hombres del oeste y algunos señores de la región. Ofrecían a sus hermanas, hijas, sobrinas y a cualquier mujer emparentada que no estuviera enferma ni deforme, sonrió levemente el hombre mayor. Yo era muy deseable, aunque no lo creas. ¿Por qué no elegiste a una chica como lo hizo tu hermano?, preguntó Edric. Brinden negó con la cabeza. Porque mi hermano habría intentado convencerme de que me casara con otra chica. Podría haber elegido a una campesina y Oster habría intentado convencerme de que Poza de la Doncella es solo una aldea grande y que los Mootón son una de las familias menos importantes, más cercanas a la plebeya que los Tully. Siempre ha querido meterme en mis asuntos, hermano, y le negué todas las oportunidades. Podrías haber tomado una esposa cuando eras caballero de la puerta, señaló Edric. Brinden se frotó la mandíbula. Quizás, pero para entonces, la enemistad entre mi hermano y yo había crecido demasiado. Mi propio orgullo no me permitía ni siquiera pensar en buscar esposa solo para fastidiar a mi hermano. Me negué a darle la satisfacción de verme casado. ¿Te arrepientes? Brinden apartó la mirada del chico y la dirigió al brasero que calentaba su tienda. ¿Se arrepentía? Había intentado responder a esa pregunta durante años, y durante años había dicho no por las mismas razones que acababa de explicarle a Edric. Le negaría a su hermano lo que siempre había deseado más: la oportunidad de demostrar que tenía razón. No se trataba de estar solo. Ser Brinden estaba en su salsa como caballero de la puerta, rodeado de soldados y caballeros. Se trataba simplemente de escupirle en la cara a su hermano. Sí, respondió Brinden en voz baja. Éramos más que hermanos en nuestra juventud. Éramos mejores amigos. Luchamos codo con codo en cada batalla de los peldaños de piedra, abriéndonos paso entre los mercenarios bajo el mando de Lyomond Lasare y masacrando a los ladrones y bandidos que servían a la vieja madre. Ahora lamento haber dejado que nuestro vínculo se quebrara y se desgarrara por la idea del matrimonio. Era un joven que creía que unas cuantas batallas lo liberarían de sus deberes familiares. Me equivoqué, fui terco, y lamento no haberme tomado el tiempo de hacer las paces con mi hermano antes de sus últimos días. Edric asintió lentamente.
Lo siento, Ser Brinden, si mi pregunta te ha causado dolor. Brinden negó con la cabeza. No, tu pregunta me tranquilizó. Admití mi dolor, tanto a ti como a mí mismo. Algo que no he podido hacer durante casi 30 años. El anciano caballero miró al chico. Déjame darte un consejo, Edric. Aprende de mis errores. Ahora tienes un hermano, y son los dos últimos varones de tu casa. Nunca dejes que una disputa destruya tu vínculo. La familia es demasiado valiosa para perderla, y en nuestra época, la vida puede extinguirse en cualquier momento. Haré lo que digas, Ser Brinden, lo juro, prometió Edric. Y gracias por compartir tu historia. No dudo de mi valía, eres más que digno, muchacho, dijo Ser Brinden, interrumpiendo a Edric. Eres el hijo de Robert Baratheon, un hombre atormentado que, sin duda, era un buen hombre y un mejor amigo. Tienes su atractivo, pero también tienes su corazón. Lo veo tan claro como el agua. Edric bajó la mirada y se sonrojó. Gracias, Ser. Ya puedes irte, Edric, e ignorar las palabras de matrimonio y amor de Lore Swan. Te quedan algunos años antes de tener que soportarlo, dijo Brinden con una leve sonrisa. Gracias por escuchar el desahogo cansado de un anciano. Edric se levantó y se inclinó ante Ser Brinden. Buenas noches, Ser Brinden. Buenas noches, muchacho, respondió Brinden mientras el joven se iba y desaparecía en la oscuridad y la nieve. Brinden se recostó en su silla y contempló el brasero, mientras su mente vagaba por los peldaños de piedra y las batallas donde él y su hermano lucharon hombro con hombro, con sus espadas entonando sus cánticos mortales. Antes de sus enfrentamientos a gritos que sacudieron los muros de Aguas Dulces. Antes de sus amargas y cansadas despedidas cada vez que Brinden regresaba a su puesto en las puertas sangrientas. Mucho antes de que Brinden disparara la flecha llameante que había puesto a descansar a su hermano, su enemistad aún seguía viva con el hombre conocido como el Pez Negro. Comentario. 0 comentarios. Votar. 1 queda. Chapter 160. Jaime Lannister. Jaime se arrodilló en la plataforma de observación mientras los defensores desataban otra noche de infierno sobre el enemigo. Las flechas de vidriagón habían sido reemplazadas por otras con puntas de hierro y bronce. Lord Tarly y el rey no querían desperdiciar el preciado acero ni el vidriagón contra el enemigo, no cuando el bronce había sido tan efectivo en el pasado. Los defensores también lanzaron piedras y barriles de petróleo contra el ejército de no muertos, destruyendo a docenas a la vez. Robb Stark, una vez más, había demostrado ser extremadamente astuto y eficiente. Estaba empleando la menor cantidad de personal posible, así como materiales de menor calidad, contra el enemigo. Sabía que esta sería una guerra larga y que no habría forma de recuperar suministros del campo de batalla ni saquear un campamento enemigo. Tenía que aprovechar al máximo sus recursos y reservar lo que pudiera para cuando realmente lo necesitara. Incluso había hablado de enviar un mensaje para que se propagara el fuego, preguntándose si eso tendría mayor efecto para mantener al enemigo a raya durante unos días. Luego estaban los dragones, que eran la flecha más letal que Robb Stark tenía en su carcaj, junto con el acero valirio. Incendiaban las filas enemigas, destruyendo cientos de espectros cada noche. El enemigo habría atravesado la primera puerta hacía semanas si Jon Stark no hubiera seguido dispersando al enemigo noche tras noche. Aún así, la primera puerta estaba en sus últimas. Los constantes arañazos y hachazos de los enemigos sobre la madera y el hierro durante meses habían causado tanto daño que el rey sospechaba que caería en la semana siguiente. Sin embargo, el rey no estaba demasiado preocupado. Había ordenado a los constructores que reforzaran la segunda puerta hacía 2 semanas, y las defensas ya estaban instaladas. Robb Stark era muchas cosas, pero no era perezoso ni descuidado. Estaba preparado para cualquier escenario posible y tenía hombres preparados para contrarrestar cualquier intento de los otros. Jaime se preguntó qué estaría pensando su padre si estuviera en su lugar. Sabía que su padre se habría burlado y habría descartado la idea, llamando idiota o loco a cualquiera que la mencionara. Palabras como sarcástico y gruñón habrían sido escupidas con altiva diversión. Pero si el grande y poderoso Tywin Lannister hubiera mirado más allá del muro y hubiera visto un mar de espectros, ¿qué habría pensado? Jaime no pudo evitar preguntarse. «Maestro Jaime, ¿cómo va todo?», preguntó la comandante Brienne, arrodillándose junto al ex caballero. Jaime miró a la guerrera. Entrenó con ella varias veces cada vez que ambos estaban en desembarco del rey. Era buena, mejor de lo que creía. Era anormalmente grande y fuerte para una mujer, e incluso para la mayoría de los hombres. Sin embargo, no era una bestia.
Su técnica y capacidad de decisión eran superiores a la media, y la potencia de sus golpes haría que la mayoría se lo pensara 2 veces antes de enfrentarse al comandante de la Guardia Real de Rob. Al hablar con Ser Royand y Ser Balón, ambos hombres a quienes Jaime respetaba, elogiaron el carácter de la comandante Brienne hasta las estrellas. Aunque no era una caballero, aún poseía todos los rasgos e ideales que se esperaban de un caballero. Era honorable y valiente, cortés y amable. Luchó por lo justo y defendió a los indefensos. Lideró al grupo de guerreros de élite con decisión y honestidad, asegurándose de que cada hombre pudiera expresar su opinión cuando quisiera. No hace falta decir que Brienne de Tart era una guardia real mucho mejor de lo que Jaime jamás había sido. Al menos había podido proteger a su rey de un septón loco y unos cuantos centinelas rebeldes. También como cabía esperar, respondió Jaime, sabiendo que la corpulenta guerrera no estaba con él por decisión propia. Los otros siguen intentando enviar gigantes hacia la puerta, pero la Targaryen ha quemado a todo el que se acerca. ¿Y las arañas? Jaime señaló el suelo bajo ellos. Si bien había cientos de espectros, también había casi un centenar de arañas gigantes con el cuerpo acribillado por flechas. A juzgar por la posición de los cuerpos, habían caído desde lejos. Aplastados, dijo Jaime simplemente. Si el rey sabe algo, debería saber que ya casi han cruzado la primera puerta. ¿Consiguieron abrirse paso solo con uñas y dientes? Preguntó Brienne con curiosidad. Jaime negó con la cabeza. Los hombres han descubierto algo nuevo. Los espectros llevan cuchillos, hachas y cosas por el estilo. No hay espadas ni lanzas. Las armas de los campesinos, comentó Brienne, pertenecen a campesinos, pero están en manos de los espectros, dijo Jaime. No sabemos qué tipo de daño pueden causar. Los dos guerreros observaron la furia de la batalla durante un rato. Había algo monótono en ella. No había nadie luchando, no como en una batalla normal donde los frentes de dos ejércitos se enfrentaban en una multitud de hombres. No se producían hazañas heroicas. No había caballeros luchando con sus legados en juego. No había ningún Daemon Fuego Oscuro luchando contra Wayne Corbray ni Robert Baratheon golpeando el pecho de Rhaegar Targaryen. Solo había flechas. Jaime solo oía el sonido metálico de las cuerdas de los arcos y la explosión ocasional de un barril de petróleo al impactar al enemigo. No eran los sonidos habituales de una batalla, ni siquiera de un asedio. Era el sonido de una matanza, pero no lo parecía. El enemigo podría intentar matarnos por aburrimiento, dijo Jaime, flexionando la mano que sostenía la espada. Tenemos miles de soldados que no hacen nada más que ayudar a transportar flechas a lo alto del muro. Con el tiempo, querrán volver a casa. No pueden, respondió Brienne. Nunca abandonarán al rey. No, es demasiado inspirador para eso, coincidió Jaime, pero la inspiración solo puede llevarlo hasta cierto punto cuando su amor por él se pone a prueba con el frío y una comida diaria de pan, carne salada y cerveza terrible. Brienne ladeó la cabeza, pero no discrepó. Jaime sabía que comprendía su escepticismo, aunque no estuviera de acuerdo. Había pasado casi un año en el campamento de guerra de Robb Stark y había observado a soldados que no tenían nada que hacer, sobre todo cuando Robb y la chica Targaryen mantenían conversaciones de paz. Sin embargo, la única diferencia entre entonces y ahora es que los hombres no corrían el riesgo de perder una oreja o una nariz por el frío y contaban con carros constantes de buena comida procedentes del dominio. Jaime suspiró al oír un crujido resonante. La primera puerta se abrió, apenas colgando de sus bisagras congeladas, pero entonces ocurrieron cosas rarísimas. Los espectros no entraron en el túnel. Solo lo observaron antes de darse la vuelta y retirarse. Su comportamiento fue tan extraño que la mayoría de los hombres dejaron de disparar. Sigan disparando, espetó Brienne. Recuerden lo que hay ahí abajo. Inmediatamente, los defensores reanudaron su ataque. Los espectros se quedaron quietos unos instantes antes de darse la vuelta lentamente y regresar hacia la arboleda. Allí, justo al borde del bosque, había un grupo de jinetes. Jaime no necesitó que le dijeran quiénes eran. Otros, dijo Brienne con gravedad. El rey necesita saber esto. A ver si el hombre verde o Mance tienen una respuesta para lo que acaba de pasar, añadió Jaime. Los espectros han estado atacando todas las noches, toda la noche, durante los últimos 3 meses. Tiene que haber una razón por la que han parado. Brienne asintió. Se lo comentaré al rey. Desplazaré a los defensores a las defensas de la segunda puerta, prometió Jaime. No sé si volverán a atacar o esperarán hasta mañana, pero más vale prevenir que curar. Haga lo que le parezca, maestro Jaime, dijo Brienne. Jaime asintió mientras la guerrera se alejaba.
Cuando estuvo a pocos metros de él, se giró. Parece que los hombres pronto no tendrán motivos para aburrirse. Jaime la miró y esbozó una sonrisa. Comandante, ¿era una broma? Brienne meneó la cabeza, todavía completamente seria. No, maestro Jaime, dijo ella. Una predicción. Gendry Baratheon. ¿Gendry? Preguntó Garland de nuevo, sacando al joven de sus pensamientos. La compañía de jinetes se apiñaba alrededor de 3 hogueras. Hombres de las tierras de la tormenta, el dominio y Dorne se mezclaban entre sí, mientras los líderes del grupo se sentaban juntos. Garland se sentaba a la derecha de Gendry, Oberyn frente a él y Elric Dayne a su izquierda. ¿Sí, qué? Preguntó Gendry distraídamente. Garland sonrió con compasión. Estabas perdido en las nubes, muchacho, dijo antes de alzar la vista hacia las densas nubes grises que los cubrían. Espero que tus nubes fueran mejores que este deprimente grupo. Probablemente estaba pensando en una mujer, comentó el príncipe Oberyn, ajustándose la gruesa capa a su esbelta figura. Quienquiera que sea, lo tiene clavado. He visto esa mirada en muchos jóvenes. No, quiero decir, ¿cómo? Tartamudeó Gendry. El príncipe Oberyn simplemente le hizo un gesto. Dejo por terminado mi caso. Deja al chico en paz, príncipe Oberyn, regañó Garland con ligereza. Quizá esté pensando en la inminente batalla. El dorniense puso los ojos en blanco. Batalla inminente. Se burló. Es un niño que está creciendo, Garland. Seguro que tiene apetito. No olvides quién es su padre. Decir que Gendry es como Robert, es como decir que eres como Doran, replicó Garland. Además, sean cuales sean sus apetitos, no son asunto nuestro. Nos vamos a la guerra, Garland, argumentó Oberyn. Digo que es natural que un joven anhele el contacto con una mujer. Yo, sin duda, lo anhelaba. Es natural, pero no nos corresponde preguntar, dijo Garland. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Preguntó Oberyn, dirigiéndose a Gendry e interrumpiendo a Garland. Yo, dijo Gendry, con la voz entrecortada mientras se ponía rojo como un tomate. Es Arya Stark, ¿verdad? Dijo Elric Dayne con calma, provocando que 3 pares de ojos se volvieran hacia él. El joven simplemente se encogió de hombros y miró a Gendry. Siempre la mirabas cuando estaba cerca. ¿Arya Stark? Sonrió el príncipe Oberyn. Ironía, ¿verdad, caballero Flor? Garland frunció el ceño, aún insatisfecho con el apodo que Oberyn le había surgido mientras cabalgaban hacia el norte. El frío había congelado casi por completo el humor látigo del dorniense, pero el nombre que le había puesto a Garland, de alguna manera, se le había quedado. Aún así, Garland asintió. Es interesante. El príncipe Oberyn parecía a punto de alzar la mano. Le quitas toda la gracia a todo. El chico es idéntico a Robert Baratheon y dicen que la chica que le gusta es su regreso. Mientras Oberyn hablaba, Gendry notó que omitió intencionalmente el nombre de Lyanna Stark, e incluso cuando se refería a ella como ella, había cierto veneno en su tono. Gendry conocía la historia de su padre y su rebelión, así como las acusaciones contra Rhaegar Targaryen. También le habían dicho que el dorniense había luchado por los Targaryen durante la guerra y que Elia Martell, hermana de Oberyn, había sido la esposa de Rhaegar cuando este huyó con Lyanna Stark. Lo que la víbora roja sentía por Robert Baratheon no estaba claro. Lo que sentía por Lyanna Stark sí. Afortunadamente, Gendry no fue el único que entendió las palabras del príncipe. Ya terminamos de hablar de esto, dijo Garland, intentando llevar la conversación a un terreno más seguro, pero el príncipe Oberyn no iba a desviarse. ¿La amas? Preguntó sin rodeos. Gendry negó levemente con la cabeza. ¿Yo? ¿En serio? Presionó Oberyn. No lo sé, respondió Gendry. No lo creo. Pero a ti te gusta, dijo Oberyn. Gendry dudó antes de asentir. Sí. Príncipe Oberyn, dijo Garland, intentando intervenir de nuevo. A muchos hombres les cuesta aceptar sus sentimientos, dijo Oberyn, volviéndose hacia Garland. Para que admitan algo se necesita un poco de presión. De lo contrario, seguirán dudando y no se decidirán, dijo el príncipe dorniense dirigiéndose a Gendry. Eres dueño de tu mente, muchacho. Conoces tus sentimientos mejor que nadie. No sientas la necesidad de ocultarlos. Sí, mi señor, dijo Gendry, haciendo un gesto al dorniense. Gracias. Oberyn ignoró sus palabras con un gesto. Me lo agradecerás cuando le confieses tus sentimientos a la chica. Detestan que dudes. Entonces les haces dudar de sus propios sentimientos. Di lo que piensas y hazlo con confianza. Oberyn le dedicó a Gendry una sonrisa feroz. Las mujeres aman la confianza.
Ya basta de lecciones de amor, príncipe Oberyn, dijo Garland, intentando distraer al príncipe dormiense. Lord Daine, ¿qué tal se siente Dawn en tus manos? El joven señor se frotó las manos al responder. Diferente, Lord Garland. Parece que debería estar en manos de otro. Lo manejas bien, dijo Garland con respeto. Espero verte en futuras batallas con él. Si vivo para ver la lluvia de estrellas de nuevo, el amanecer regresará a la torre de la espada de piedra pálida, respondió Edric con firmeza. Todavía no me he ganado la espada, y puede que nunca la consiga. La empuño porque el hombre verde dijo que sería necesaria en el muro. La empuño por necesidad. Pero no me la he ganado. Henry no pudo evitar respetar la decisión de Edric. Durante sus años trabajando en el taller del maestro Mott, había hablado con docenas de herreros, y muchos habían expresado abiertamente su deseo de tocar y examinar la famosa espada de la casa Daine. El amanecer era único porque solo se transmitía a quienes se habían ganado el derecho a empuñarla, y como pocas veces en la historia alguien era digno de portar la espada, esto simplemente hacía que los herreros ansiaran aún más verla. Henry miró a Garland y Oberyn. Ambos estaban mucho más sorprendidos por la respuesta de Edric. Edric, entiendo dónde está tu mente, quiso decir Garland, pero Edric lo interrumpió. Entonces sabes por qué debo devolverlo a la torre después de la guerra, dijo Edric. No me lo he ganado. Dígame, Lord Garland, ¿tengo al menos una fracción del potencial que tenía mi tío Arthur? No, dijo Oberyn sin rodeos antes de que Garland pudiera responder. Luchas bien, pero hay muy pocos Arthur Dayne. Pero seguramente no todas las espadas del amanecer fueron tan hábiles como Arthur Dayne, argumentó Garland. Arthur Dayne era único, no lo discuto, pero si hay que ser tan hábil y honorable como Arthur Dayne para blandir el amanecer, no habrá otro portador en 300 años. Edric se encogió de hombros. Entonces tendré que decirle al sirviente principal que le quite el polvo a la espada más a menudo. Oberyn rió entre dientes mientras Henry agachaba la cabeza y sonreía. Garland, tras perder 2 discusiones, simplemente negó con la cabeza y se reclinó en su silla improvisada. Sin embargo, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Puede que no sea la espada del amanecer, pero creo que será un buen señor de la caída de estrellas, se rió Oberyn, poniendo fin a la conversación. El hombre verde. El hombre verde se apoyó en la barandilla mientras contemplaba las tierras al sur del muro. A decir verdad, no había mucho que ver aparte de kilómetros y kilómetros de nieve. Había algún gris o marrón ocasional de la piedra y la madera, pero no había otros colores. Ni árboles verdes ni cielos azules. Solo blanco y gris. El hombre deseaba poder ver la isla una vez más. Contemplar su reflejo en las aguas del ojo de Dios. Escuchar el susurro de las ramas al ser azotadas por el viento. Sentir la tierra blanda bajo sus botas. Ver el círculo de árboles corazón que rodeaba el claro. Deseaba poder volver a sentirse en casa, pero sabía que su tiempo se acercaba. El hombre verde esbozó una sonrisa. Había pasado casi 80 años al frente de los hombres verdes en la isla de los rostros. Había visto grandes reyes y reyes dementes. Había presenciado guerras y paz, grandes tragedias y grandes fortunas. Había sido un observador silencioso de la humanidad, y sabía más sobre la mente humana que la mayoría de los hombres de sí mismos. ¿Estás listo?, preguntó Bran Stark mientras su ayudante gigante lo hacía rodar. El hombre verde negó con la cabeza. Ojalá tuviera una respuesta, respondió. Es curioso, ¿verdad? Todos nos ven como algo más que humanos porque podemos oír los susurros de los dioses, y aún así seguimos sintiendo lo mismo que ellos. Seguimos sintiendo miedo y alegría, tristeza y compasión. Eso nunca ha cambiado. Miró al joven lisiado. Pero tú y yo estamos en circunstancias muy diferentes, ¿verdad, Bran Stark? No llevo la misma carga que tú ni tú la mía. No, no lo sé, respondió Bran. ¿Te ha hablado Benjen Stark desde que llegaste? El hombre verde negó con la cabeza. Llegó al muro antes que yo. Nos cruzamos brevemente en Desembarco del Rey, pero no hablamos. Bran asintió. Como pensaba. Tengo algo que decirte, aunque puede que no te guste. El hombre verde arqueó una ceja. ¿Entiendes por qué me cuesta creerlo? Cualquier otro hombre habría sonreído ante el humor irónico del hombre verde, pero Bran no. Simplemente sostuvo la mirada del hombre verde, esperando permiso para decir lo que pensaba. ¿Qué pasa?, preguntó el hombre verde, haciéndole un gesto a Bran para que continuara. ¿Cuánto sabes sobre la segunda rama de la casa Higsmith?, preguntó Bran. El último miembro murió hace más de 300 años al norte del muro, respondió el hombre verde de inmediato. Arren el Negro esclavizó a sus hijos y murieron construyendo Arrenal, poniendo fin a la rama.
¿Y si no muriera? Preguntó Bran. Al menos, no del todo. Habla claro, gruñó el hombre verde. ¿Qué información tienes sobre mi familia? Cuando Meera, Jojen, Odor y yo estábamos al norte del muro, la última parte de nuestro viaje fue guiada por un guerrero conocido como Manos Frías. Un semiespíritu que antaño perteneció a la Guardia de la Noche, explicó Bran. Murió cuando fue con mi tío a buscar un espíritu para Poniente. Por curiosidad, empecé a rastrear su viaje para descubrir quién era en realidad. Encontré el momento en que los hijos lo encontraron medio muerto en la nieve, donde cantaba las dos palabras que con el tiempo se convertirían en su nombre, Manos Frías. Retrocedí un poco más, donde fue emboscado por un otro. Luego fui al muro y descubrí dónde había estado apostado. Se llamaba Adenig Smith, el primer explorador de la Guardia de la Noche. Mi antepasado vivió entonces, dijo el hombre verde, aturdido. Bran asintió. Durante 300 años más, Adenig Smith vagó por las tierras más allá del muro, ayudando tanto a los hermanos de la Guardia de la Noche como a los salvajes, cazando espectros y protegiendo a los niños y a Cuervo de Sangre. El hombre verde se tiró de la barba. Me alegra saber que los otros no lo convirtieron en uno de sus esclavos. Fue un buen hombre hasta el final, confirmó Bran antes de alzar la vista al cielo. Aunque las nubes oscurecían la luz de la luna y las estrellas, era fácil adivinar que ya era de noche. Deberías dormir un poco. El hombre verde negó con la cabeza. Habrá mucho más después. Me quedaré despierto un rato más. Bran asintió con la cabeza y le dijo algo a su ayudante antes de irse, dejando al hombre verde solo por la noche.